explicar, pues, lo que viene siendo la construcción de figuras geométricas de las cuales ustedes pueden revisar, ¿sí? Para poder apoyarse en lo que se refiere al trabajo del plano, ¿sí? Para el trazado de algunas figuras, por ejemplo, tomen en cuenta siempre para el trazado de rectas perpendiculares y rectas paralelas. Buenos días, profe. Esto es muy importante. El momento en que ustedes estén desarrollando su proyecto, ¿sí? Es muy importante que tomen en cuenta esto. Va a haber momentos en los cuales ustedes pues requieren el uso de un transportador, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos hacer el trazado de una recta que sea perpendicular. Bueno, pues tenemos que contemplar, primero que nada, pues que sea lineal. ¿Cómo podemos centrar esa línea? Ustedes lo pueden hacer mediante una circunferencia. ¿Sí? ¿De qué forma? Ustedes trazan una circunferencia de forma punteada. Trazada. Y ustedes colocan mediante un compás en el centro la distancia radial de un lado y del otro, radio 1, radio 2. A esta línea que ustedes están colocando, deben observar que igual quedará centrada. Pueden apoyarse con estos radios y en base a ello, la siguiente circunferencia para tener la perfección en el trazado sería con un compás trazar circunferencia del mismo diámetro. Y uniendo estos dos puntos, ustedes ya pueden tener dos rectas paralelas. Recta 1, recta 2. ¿Sí? Porque muchos van a decir, no, yo agarro mi regla y trazo así, son paralelas. Ok, pueden tener la misma distancia, pero no tienen la misma inclinación. ¿Sí? Ustedes tienen que centrar ese trazo. ¿Sí? Es muy importante todo eso al momento de hacer ese tipo de esquemas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo trazo una perpendicular? Pues simplemente ubico las distancias de estos radios y uno con un semicírculo que se cumpla que tenga 90 grados. ¿Sí? Así es como ustedes podrían comprobar que se está generando realmente rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿sí? Esos son unos tips que les estoy compartiendo para que puedan emplearlos al momento de hacer su plano. Otro punto que podrían ustedes utilizar a su favor es el siguiente, el uso del compás. ¿Cómo podrían hacer igual para trazar varias rectas paralelas que se pueden ver en el plano? Por ejemplo, trazan ya la recta completamente horizontal, colocan un punto, podría ser al centro, suponiendo que estos dos segmentos son semejantes. Posteriormente, trazan una recta perpendicular y con su compás van a ir marcando que tenga la misma distancia, ¿sí? Que se apoyen mucho con el compás al momento de elaborar el plano, ¿sí? Es necesario porque muchas veces al medir con la regla tenemos un poquito digamos, de diferencia, y que lo verifiquen con el compás, que lo verifiquen con la regla o escuadra, que le vayan dando la apertura a esos puntos. ¿Sí?
Y así pues pueden trazar varias rectas paralelas. ¿Sí? Siempre se va a cumplir la perpendicularidad. Traten de tener esa cuadratura, verifiquen los ángulos, eso es muy importante al momento de estar haciendo los trazos, ¿sí? Otro tipo de trazo que les puede funcionar es el trabajar con triángulos rectángulos. ¿A qué me refiero eso? El uso de los triángulos rectángulos nos pueden servir para hacer rectas diagonales con la misma pendiente de inclinación. ¿De qué forma se hace? Colocan, por ejemplo, ustedes primero su triángulo rectángulo. Tenemos aquí, que tendría una inclinación de 90 grados. Posteriormente, si queremos hacer un trazado en el cual tengamos la misma inclinación, ustedes con su semicírculo, por ejemplo, miren este y dicen, no, pues este tiene 60 grados. Y observo que hay una serie de rectas diagonales que están a la misma distancia. Poniendo que aquí tenemos 1 centímetro, podría ser 2 centímetros, hasta aquí 3 centímetros. Vamos a ampliarlo de esta forma. Ahora, debo cumplir que sea la misma apertura. Por lógica, al momento de ustedes estar haciendo el trazo de estas diagonales, obtendrían lo siguiente. O sea, hacen esta unión, verifiquen que cumpla que tiene los 60 grados. ¿Sí? Todos esos ángulos deben ser muy importantes al momento de hacer un plano. No solamente es la longitud, sino también los ángulos de inclinación. ¿Sí? Sabemos que por tales serían triángulos semejantes con lo que hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer diversos trazos, ¿sí? Con los triángulos rectángulos, verificando que pues todos estos son 90 grados. ¿Y el de aquí cuánto me diría? Pues 30. Verifiquen Maestro, esos trazos. tengo pregunta. Maestro. Ahora, ¿cómo pueden hacer el trazo de una circunferencia que quede adentro alguna figura? Por ejemplo, en el caso de un triángulo. Vamos a poner aquí la construcción de un círculo. ¿Sí? Maestro, A ver, sobre... ¿hay alguna duda? A ver, me comentan aquí, ¿hay una duda? Creo que tienen. Sí, A ver, sí. ¿Me a ver. escucho? Sí, ya te escucho. Sí, dime. Ok, ¿qué pasa? Es semejante si los ángulos son iguales, pero la longitud es diferente, igual no hay problema. Así es, lo que viene siendo en la parte del triángulo que vimos hace un momento. Y se observaron, en este caso era un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sabemos que este ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Ahora, si dijimos que este de aquí mide 60, este otro mide 30. Y si unimos desde este punto, pueden ser de 1 centímetro, aquí puede haber 2 centímetros, 3 centímetros, aquí pueden ser 4, 5, ¿verdad? Igual aquí vamos a ponerlo 1 centímetro, 2 centímetros,
3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Poniendo esto. Desde el punto en el cual tú traces a cualquier medida, por ejemplo, si yo te digo, vamos a trazarlo a 2.5 centímetros. Aquí. Uno de esos dos puntos, y esto va a generar, para empezar, que estas rectas son paralelas. Después de que veamos que son paralelas, estos ángulos son semejantes. Este mide 60 y este mide 30 grados. ¿Sí? Puede ser Nada igual más que como duda. a una distancia de 3 o 4 centímetros, vamos a tener 4. Genera lo mismo, son paralelas, igual tendrían 60 grados y 30 grados. O sea, por eso les comento que el trabajo con triángulos rectángulos también es importante. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la construcción de un círculo por 3 puntos, sacando un centro de un triángulo. Esa es otra estrategia que se puede emplear al momento de realizar los planos. Ya les expliqué paralelas, perpendiculares, ahorita vimos lo de los triángulos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo trazar un círculo por 3 puntos, ¿sí? Vamos a hacerlo. Una figura no puede ser semejante si los ángulos, por ejemplo, uno mide 30 y la otra figura mide 15. No. Tienen que tener ¿No? la misma medida de los lados, de los ángulos homólogos. Así como también debe haber ok. proporcionalidad en sus lados homólogos. Sí, debe haber una relación Ok, de proporcionalidad. Muy importante eso. Bien, vamos ok. voy a mostrarles esa construcción. Aquí estamos dando unos tips, ¿sí? Que les pueden servir. O sea, sabemos que el proyecto tenemos de fecha de entrega el día 7, ¿sí? Que es el próximo viernes. ¿Sí? Estamos dando unos tips de cómo construir, porque muchas veces, ¿qué me van a decir? Trazo el plano con las longitudes y escala que me dicen, y las inclinaciones de las rectas no tienen ni siquiera semejanza en sus ángulos. O sea, que por lo menos se vea el trabajo de esos ángulos y que los tomen muy en cuenta. Ustedes ya saben trabajar con el semicírculo, con el compás. Esos son conocimientos básicos desde la primaria, secundaria, que ustedes ya deben traer, pero pues úsenlo. O sea, muchas veces compro mi juego de geometría y desecho mi compás y mi semicírculo, y no es verdad. Hay que usarlo, ¿sí? Para verificar que de verdad estoy haciendo un plano de escala donde corresponden las longitudes y así como también los ángulos de inclinación. ¿Está claro? Bien, vamos a utilizar ahorita el caso de la construcción de un círculo. Vamos a suponer que este es el centro de una circunferencia. Vamos a hacer el trazo. Podemos apoyarnos con un compás, ¿sí? Y hacemos el trazado, así lo puedes ver. La aproximación sería así. La aproximación, estamos, lo dejé un poquito ovalado. Vamos a volver a hacer el trazo. Ahora sí, ya quedó un poco más circular. Perfecto. Ahora, ese círculo que ustedes ya trazaron, que puede servir de guía o parte del plano, cuando ustedes verifiquen, por ejemplo, un radio, ¿sí? Que tenga la misma medida, yo trazo aquí una cuerda. Esto me daba, si ustedes lo recuerdan, son, en este caso, un triángulo de tipo isósceles. ¿Por qué era un triángulo de tipo isósceles? A ver, alguien que me diga, ¿por qué sería un triángulo de tipo isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Exacto, ¿verdad? Entonces, no solamente eran los lados. ¿Se acuerdan que igual mencionamos que los ángulos formados aquí
Son iguales. También son de la misma medida, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes trazan igual otro radio, este punto de intersección, ¿sí?, nos divide en dos segmentos iguales. Y aquí va a haber un ángulo de, dos ángulos de 90 grados. ¿Sí? Vamos a llamarle a este punto A, punto B y punto M. ¿Sí? Entonces, ese es un tip igual que les puedo dar con respecto a la construcción de un círculo. ¿Cómo puedo generar diversidad de círculos que partan de un segmento? Por ejemplo, si ustedes tuvieran, aquí voy a poner la figura para que la aprecien, punto A, punto B. Este segmento, AB, nos puede servir de guía o cierta posición para trazar diversas circunferencias. Ahora, si tuviéramos involucrado otros circunferencias, esa siempre sigue siendo una cuerda. Y lo que va a estar variando en este caso, pues serían los centros. ¿Sí? Ese es un caso en el cual pues ustedes pueden basarse para observar cómo estas circunferencias quedan en sobrepuestas unas sobre otras. Podría ser que tuvieran algún adorno, algún detalle, ¿sí?, en el cual pues si observamos este punto AB, siempre puede ser una cuerda para distintas circunferencias y las pueden ir sobreponiendo, lo pueden hacer de forma punteado para que después lo borren, o sea, lo pueden manejar así, para que vayan viendo cómo se va a trazar, y pues al final queda alguna figura contenida en ello, ¿sí? E igual puede suceder que ustedes tengan pues una inclinación en esta figura. Que tengamos aquí la cuerda, ¿sí? Y hay una sección circular. Yo sé que siempre va a ser un triángulo isósceles, ¿sí? Podemos decir, si fueran así dos, con la misma longitud, y este segmento mide lo mismo que este, pues se va a ir formando triángulos isósceles contenidos en ellos. Podría darse el caso en el que pues tengamos esto, algún cuadrilátero, ¿sí?, que tiene alguna descripción allá. Tenemos aquí esta medida es igual a esta. ¿Sí? Esta de aquí. Entonces ya queden ustedes, pues, cómo lo quieran diseñar, este tipo de cuadriláteros. Si digan que tiene, pues, esta figura, pues ya después, al ir borrando, y podríamos decir que estas son líneas punteadas. Al final, siempre te ayudas de tu circunferencia con un radio, ¿sí? De allá pueden partir ustedes a realizar diversas figuras. En muchos casos de la arquitectura, ¿sí?, si ustedes han observado, pues lo que hacen es trabajar con las figuras geométricas.
sea, los diseños de los edificios antiguos llevan patrones, ya sea de figuras, ya sea de alguna inclinación en específico. Hay arquitectura que es horizontal, o sea, las murallas, todo lo que es, digamos, de una altura no tan pronunciada. Y hay la arquitectura vertical, cuando vemos que, por ejemplo, alguna construcción, pues prioriza lo que es el establecimiento de torres, o vemos picos, ¿sí? ¿Qué sucede con los picos? Al final son triangulares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, puede ser, tú puedes pensar que al ver en ese plano dices, no, todo está horizontal. No es así. Debe haber una cierta inclinación, poco a poco, poco a poco, se va reduciendo, ¿sí? En muchas ocasiones, como la Torre Eiffel, o sea, la Torre Eiffel, si ustedes lo observan, comienza casi siempre hasta llegar a la parte más alta, ¿puedo decir así? Es decir, que tiene prácticamente esa forma, ¿verdad? Es simétrico, más simétrico. Es igual que lo contemplen, no vayan a hacer un trazo que me digan, si tiene curvatura, respeten la curvatura, si tiene altura pronunciada y hay una reducción en el ancho, háganlo, no me vayan a hacer el trazo, me digan, no, no, la Torre Eiffel está así. No, hay que tener ese, digamos, ese detalle estético, las mediciones, los ángulos, como les digo, tómenlo muy en cuenta. O sea, la idea es que ustedes pues se acerquen bastante a lo que son los trazos en los planos reales. Obviamente, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene alguna otra duda antes de continuar? ¿Se me están comentando? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Sí, ya contestamos la duda, ¿verdad? Ya contestamos. Entonces, eso sí, por favor, que lo respeten mucho. O sea, no, muchos me dicen, maestro, es que yo no sé dibujar. Ok, no sabes dibujar, pero pues tú ya tienes cierto conocimiento de la geometría, las figuras, o sea, observa muy bien lo que viene siendo el trazo, la oportunidad que tienes al conocer diversas figuras, el uso de los ángulos, los triángulos semejantes. O sea, tomen en cuenta eso. No es solamente agarro y mido cuánto mide. Si mide 10 metros, yo lo pongo en centímetros, 10 centímetros, ya está. Y sin importarme la inclinación, sin importarme si está centrado, si es paralelo o algo, si hay un trazo de inclinación o curvo. O sea, no podemos decir que este es curvo. Entonces no lo voy a hacer así completamente vertical. Traten de hacer esa unión de lo que son los conceptos geométricos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario hasta aquí. Otra cosa que les puedo, bueno, me gustaría que se apoyaran, no se lo comentamos en la clase pasada, cuando me preguntaban, es que maestro, no sé cuál es la medida. Y les dije, ¿por qué no utilizan una fotografía de internet? Si ya tienes alguna medida para basarte, saca todas ellas, los ángulos igual lo pueden hacer, de tal forma que ustedes reproduzcan esa fotografía a la escala que ustedes deseen ajustar. ¿Sí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Todos ya definieron cuál va a ser su edificio histórico? ¿Alguien no ha podido definirlo? Es el momento de compartir esas dudas, chicos. A ver, que me comenten, por favor. Realmente, o sea, no he checado lo que es la rúbrica. A grandes rasgos, ¿podría decirme qué es lo que se va a hacer? Sí, primero que nada, lo que tenemos que hacer es la relación de todos los conceptos que hemos visto. O sea, ustedes van a hacer una pequeña revisión, ¿sí? De todos los conceptos. ¿De qué forma? Ustedes van a hacerme un portafolio de evidencias con lo que les sugiera ya. Vimos 3 actividades de aprendizaje. De ahí ustedes van a tomar algunos ejercicios, me van a hacer alguna descripción
de sus procedimientos y responder unas preguntas que vienen allá. Esa es la primera Ok. parte. Ya después la segunda parte, como les digo, pues es trabajar con el plano de un edificio histórico. Ustedes eligen ese edificio y van a hacer un plano a escala de la fachada, ¿sí? No quiero que me hagan un plano interior, no, no, la fachada. Por eso les decía, ustedes pueden utilizar pues una fotografía. La imprimen, ya que tengan impresa dicha fotografía. Si ustedes cuentan con alguna medida, vamos a suponer que aquí tenemos pues un edificio que tiene la siguiente forma. Vamos a ver. Fue así. Puede ser la fachada de una iglesia, un museo, ¿no? Pues ustedes lo que tienen que hacer es reproducir este plano a escala, basándonos en las medidas reales. Ustedes, pues en internet puede ser que les proporcionen algunas medidas. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes no solo deben contemplar las longitudes, lo que yo les decía. Muchas veces hay que ver los ángulos, inclinación, si son rectos, si no son rectos, si hay aquí una circunferencia, o sea, todo eso, ¿cómo lo podemos reproducir en un plano a escala? O sea, suponiendo que ustedes pueden apoyarse con diversas mediciones, con la relación de la proporcionalidad, los teoremas que hemos visto, e igual, pues lo que se refería al trabajo con la escala. La escala la habíamos establecido, ustedes recuerdan, en las clases anteriores vimos que la escala la expresan como la longitud de la presentación. Entre la medida real. Eso es muy importante al momento de hacer. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, esta longitud, yo sé que vale, no sé, 70 metros. Y está representada con 10 centímetros en su fotografía. ¿Sí? Pero no conozco las otras medidas. Por ejemplo, si quiero saber qué tan alto es, y veo que la altura nos dice 12 centímetros, ¿sí?, de esta fotografía, pues yo puedo sacar las medidas aproximadas a las reales. ¿De qué forma? Con una proporcionalidad, por ejemplo, si son 10 centímetros a 12 centímetros, eso debe ser proporcional a la medida de 70 metros entre X. Y ustedes lo resuelven despejando, entonces sería X igual, vamos a ponerlo de este lado, a 10, no, 70 por 12 dividido entre 10. Así quedaría. O sea, el 70 por 12 y el 10 pasa dividiendo, la X pasa de este lado. Y eso nos da, hacer la operación, ustedes lo dividen, multiplicamos 70 por 12 dividido entre 10. Nos da 84 metros. Esa es la medida real de la altura, ¿sí? Suponiendo que esa fuera. Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir revisando esas medidas para generar un plano a escala. ¿Y ya cuál sería la escala? Por ejemplo, si yo ya tengo aquí mi plano, tengo aquí 70, tiene aquí 84 y 12. Entonces, ¿qué va a suceder? Mi escala, para
este caso sería la longitud de la presentación, que son 10 centímetros, que sería en equivalente en metros, son 10 centímetros, lo vamos a volver ahora en su escala, serían punto metros, ¿sí? Muy importante que siempre ahora lo tengamos en las unidades iguales. Metros, en este caso sería, la longitud de la presentación es 0.1 metros y mi medida real son 70 metros. Entonces, mi escala nos dice que sería 0.1 entre 70. Nos daría 0.000, no, 001428. Ahora, ¿cómo puedo expresar eso si quiero hacerlo en notación de escala? Esto lo puedo manejar como 0.1, 0.70. O si lo multiplicas por 10, sería 1, 700. O sea, 700 veces menor a lo que es el 700 veces de la medida real. O sea, lo reduces 700 veces. O sea, si esto mide 84 metros y lo divido entre 700, nos da 0.12. Que es equivalente a 12 centímetros de altura. ¿Sí? Esa es la escala. Eso es lo que quiero que trabajen con las proporcionalidades, que investiguen esa fotografía, ese plano, ¿sí? Que seamos capaces de hacer una reproducción. Y les digo, no solo contemplen longitudes, contemplen que los ángulos son los mismos, ¿sí? Si un ángulo de inclinación mide 90, pues a 90 lo pongo. Si mide 80, 80 lo pongo. Así, traten de buscar esa relación. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Quedó claro entonces lo que tienen que realizar en el proyecto? Sí. Perfecto. Entonces, este trabajo es para el día viernes. Dejamos la clase del día de hoy hasta aquí y nos vemos ya el siguiente viernes para recibir esos trabajos y para arrancar ya nuestro bloque 3. Vamos a dar los criterios de evaluación y la temática vamos a iniciar pues con una pequeña introducción al tema. Entonces nos vemos el próximo viernes, chicos. Cuídense, nos vemos.